Buen día, mi nombre es Catalina Pinilla y junto a mis compañeros Juliana Durán y Nicolás Rodríguez hablaremos en este video sobre equipo de medición de distancia, el DME. Para esta temática abordaremos su definición, cómo funciona, qué categorías existen, otras radioayudas, ventajas y limitaciones del sistema y cómo funciona este sistema en aeronaves. Bueno, empecemos por qué es el DME. El DME o el Distance Measuring Equipment es un sistema de navegación por radio que permite medir la distancia entre una aeronave y una estación de referencia en tierra. Como pueden observar en la diapositiva, este sistema opera dentro del espectro UHF, que es la banda de ultra alta frecuencia. Este espectro se encuentra entre los 300 MHz y los 3 GHz y es utilizado porque las señales en esta frecuencia son capaces de viajar largas distancias y atravesar ciertos obstáculos, lo cual lo hace ideal para el tema de la navegación aérea. Cabe destacar que es una herramienta clave en la aviación, especialmente en las fases de aproximación y aterrizaje, donde es fundamental tener una medición muy precisa de la distancia. Aunque hoy en día tenemos tecnologías avanzadas como lo es el GPS, el DME sigue siendo importante porque actúa como un sistema de respaldo en aquellas áreas donde el GPS puede no ser fiable o presentar ciertas deficiencias. Por ejemplo, en regiones con interferencias o donde la señal de los satélites no es tan fuerte, el DME lo que permite es garantizar que los pilotos puedan saber con exactitud cuál es la distancia con respecto a la tierra o el terreno. Este sistema sigue siendo especialmente útil en aquellos aeropuertos que no cuentan con cobertura adecuada de GPS o en aquellas maniobras de aterrizaje donde la precisión de la distancia es vital para una aproximación segura. Así que, aunque el GPS es la tecnología predominante hoy en día, el DME sigue jugando un papel crucial para poder garantizar la seguridad y la eficiencia de la navegación aérea. Ahora les voy a explicar cómo funciona el sistema DME y cuáles son sus principales componentes. En primer lugar, el DME se basa en dos componentes esenciales, que es el interrogador y el transpondedor. El interrogador está ubicado dentro de la aeronave y tiene la función de enviar par de pulsos hacia una estación en tierra, y a su vez estos pulsos son recibidos por el transpondedor que se encuentra en dicha estación, el cual responde enviando de vuelta una señal. De esta manera, el cálculo de la distancia se lleva a cabo midiendo el tiempo que transcurre entre el envío del pulso de la aeronave hasta la recepción de la respuesta de la estación terrestre. Es importante destacar que para obtener una medición precisa debe existir una línea de visión clara entre la aeronave y la estación en tierra. En cuanto a la visualización, en los instrumentos de la aeronave, la distancia calculada se muestra de manera clara y precisa para que los pilotos puedan tener una referencia visual directa. Esto es especialmente útil, sobre todo en las situaciones de baja visibilidad o durante las maniobras de aproximación, donde la precisión de la distancia en la pista es fundamental. Como podemos ver en la imagen, la señal viaja a través de la trayectoria específica que puede variar según la posición del avión. Sin embargo, siempre se asegura que el piloto pueda visualizar la distancia en el tiempo real. Esto hace precisamente que el DME contribuya significativamente, vuelvo y repito, a mantener la seguridad y la precisión de la navegación aérea, sobre todo en aquellos entornos donde el GPS podría no ser completamente fiable. Existen tres categorías principales del DME. En primer lugar tenemos la categoría N, es el más común para la navegación en ruta. Su precisión es estándar, lo que significa que es adecuado para medir distancias en rutas largas y a mayores altitudes. En este caso, la prioridad no es tener una exactitud extrema, ya que el objetivo es mantener una guía confiable a distancias grandes durante el vuelo en ruta. El rango de operación suele ser amplio, cubriendo hasta 200 millas náuticas. En segundo lugar tenemos el DMP, hace referencia a la precisión y se utiliza donde esta precisión es crítica. Este tipo de DME es ideal para procedimientos de aproximación, sobre todo cuando la aeronave se está preparando para aterrizar, y es esencial tener una lectura a distancia muy precisa para poder garantizar que el piloto tenga toda la información necesaria durante las fases más críticas del vuelo. El rango de operación suele ser más corto que el de categoría N y generalmente es usado hasta 50 millas náuticas. Finalmente, tenemos el DM categoría W, que es de alcance amplio, wide, y este tipo permite que las aeronaves obtengan una lectura precisa, incluso en distancias mucho más grandes que las ofrecidas en la categoría P.
Se utiliza comúnmente en vuelos de altitudes más altas y rutas de navegación de largo alcance, donde es necesario cubrir grandes distancias con una buena precisión. El rango de operación es de hasta 200 millas náuticas. DME y otras radioayudas. El DME es una herramienta crucial para la navegación en rutas y aproximaciones a aeropuertos. Sin este, los pilotos tendrían que calcular analíticamente o hacer estimaciones de acuerdo a su perspectiva de la distancia. Además, sería casi imposible realizar aproximaciones en casos de vuelos nocturnos o de baja visibilidad. El DME no es un sistema de navegación aislado, ya que funciona combinándose con otras radioayudas, como el BOR, ILS y GNSS, para ofrecer una referencia constante a los pilotos. Esto garantiza operaciones precisas y seguras independientemente de las condiciones meteorológicas. ¿Cómo se integra con otras radioayudas? Bueno, en el caso del BOR, mientras este da la dirección, el DME añade la distancia hasta la estación, permitiendo a los pilotos conocer su ubicación exacta en relación con la del punto en tierra. En cuanto al ILS, el DME da la distancia exacta a la pista, ayudando a la fase de aterrizaje. Y en el caso del GNSS, el DME funciona como respaldo al proporcionar una medida independiente de distancia en caso de que se pierda la señal de la navegación por satélite. En la cabina, la información del DME se muestra en instrumentos como el horizonte artificial o en las pantallas multifuncionales que tienen tanto capitán como primer oficial. En esta, ellos pueden ver en tiempo real la distancia a la estación DME más cercana. Esto es útil tanto para ellos como para los controladores de tráfico aéreo, ya que facilita la coordinación en zonas de alto tráfico o en aproximaciones complejas. Por ejemplo, el ATC puede pedir al piloto que le informe la lectura del equipo de DME para asegurarse de que la aeronave esté en la posición correcta. El uso del DME en la cabina es bastante simple. Lo primero es que el piloto sintoniza la frecuencia de la estación DME, normalmente emparejada con un BOR o un ILS. Una vez que el sistema ya está activo, la aeronave envía una señal a la estación en tierra, que responde enviando otra señal. La antena receiver del equipo DME calcula el tiempo que tarda esta respuesta y muestra la distancia en los instrumentos. Los pilotos suelen utilizar esta información para ajustar su ruta o aproximación de acuerdo a la distancia que ven en los indicadores. Gracias.